Silvia Elío. Le estoy poniendo falta por si acaso. Fernández Jessica. No, licenciada, estoy aquí. A ver, Silvia. A ver, ¿cómo explicamos? No podía activar mi micrófono. Ya. ¿Cómo analizamos en esto que se llama el análisis vertical? ¿Cuál es su comentario? A ver, ¿qué debemos hacer? Licen, no, le he escuchado entrecortado. A ver, ¿Me está repetir, por viendo, favor? ya, está viendo en pantalla el análisis vertical. Decía yo, en la última parte del tema tenemos análisis vertical y análisis horizontal. ¿Cómo explicamos el análisis vertical inicialmente? O sea, cuando hablamos de analizar de manera vertical y de manera horizontal, la pregunta es, ¿qué analizamos? Balance general y estado de resultados fundamentalmente. Pero empezaremos por considerar el análisis vertical, Silvia. A ver. A ver, se emplea de forma vertical. Para analizar en forma vertical, ¿verdad? Sí. Se determina la composición porcentual de las cuentas del activo, del ¿Cómo? pasivo y el patrimonio. ¿Cómo? A ver. Tomando... En pantalla usted tiene el activo total. Tiene el activo total. En el procedimiento, ¿qué debemos hacer? Tomando como base el valor del activo total. El porcentaje que representa cada elemento de renta a partir de las ventas netas. ¿Qué hacemos? Ay, no lo entiendo bien, licenciado. Es que no leí. Ya. A ver, tenemos 3 participantes. Uno de ellos, primero, por favor. Buenas noches, licenciado. Ay, perdón. Ya. Adelante, por favor. ¿Cuál es su nombre? De mi Valeria. ¿Valeria Pérez? Sí. Ya. A ver, Valeria, ¿qué dice? Licenciado, lo que yo he entendido, el análisis vertical y horizontal son un análisis de porcentaje. Y en el análisis vertical se toma en cuenta el total del activo en el balance general, y en el estado de resultados se toman las ventas netas, como base para sacar el porcentaje. Entonces aquí lo que hace es sacar, en base al activo total, se saca 4.920 sobre 4.920, y ese resultado se lo multiplica por 100 y representa el 100%, que sería todo lo que posee la empresa. Y entonces, sí, así. Ya, a ver. Siga nomás, Valeria. Verdad, es que no sé cómo explicar, pero a partir de ahí, entonces te empiezan a sacar los porcentajes de las demás cuentas, considerando, pero dividiendo, ¿no?, sobre el activo total. Ya. A ver, tenemos otros participantes más. Adelante, por favor. Adelante. Tenemos otros participantes. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Su nombre, por favor. Andrea Callap. Adelante, Andrea. Yo he entendido en el análisis vertical y horizontal de los estados financieros que es una herramienta financiera que permite comprender cómo va evolucionando una entidad en un periodo a otro. Ya, pero ¿estamos hablando del análisis vertical
o el análisis horizontal? De los dos, entendí. De lo No, no. vertical, del análisis financiero que permite conocer el peso porcentual de cada partida de los estados financieros de una empresa en un periodo determinado. Ya. A ver, ¿alguien más? Siga nomás. Andrea, siga. En lo horizontal, entendí que se calcula la variación absoluta y relativa que ha sufrido cada una de las partidas del balance o la cuenta de resultados en los periodos de tiempo consecutivos. Ya. A ver, primero yo debo resaltar la reacción de Andrea, digo. ¿Por qué? Porque en las anteriores clases no me respondía, y lo tengo anotado por si acaso, y esto es para conocimiento de todos. Yo anoto todo, yo anoto. Y esto evidentemente tiene un efecto sobre la calificación. Cuando yo le escucho ahora a Andrea, digo, caramba, ha reaccionado, y eso es positivo. Y eso debiéramos hacer todos, digo yo. Las participaciones los tomo en cuenta de manera positiva o de manera negativa. ¿A qué me refiero cuando es negativo? ¿No? Cuando decimos un nombre, simplemente no responde, ¿no? Yo digo, porque no ha leído, ¿no es cierto? O si es que ha respondido mal, pero totalmente alejado de la verdad, como decimos comúnmente. Ya, le agradezco, Andrea. A ver, otro participante. Licenciado, buenas noches. El licenciado, para mí sería el licenciado, para sacar los porcentajes, como la compañera estaba diciendo, del activo total del 100%, que nos da 4.920, para sacar el 1.73%, tendría que ser el efectivo dividido entre el activo total por 100. Eso nos va a dar 1.72, se lo vas a redondear a 1.73, y también podemos hacer con las cuentas por cobrar neto, 1.385 dividido entre 4.920 por 100, y ahí nos va a salir los porcentajes, licenciado. Eso es lo Correcto. que estaba bien. Correcto, ese es el procedimiento. ¿Su nombre? José Flores, licenciado. José Rubén, ¿sí? Sí, licenciado. José. Ya. A ver, otro participante. Adelante. Hay 3 participantes más que levantaron la mano. Sí. Ujú. ¿Por qué? ¿Cuánto suma? Ya, a ver. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Ya. Muy bien. A ver, una primera aclaración respecto a lo que ha preguntado Luis. No pasa del 100%. A ver, sume por grupos. Un primer grupo considera el activo circulante o activo corriente, que lo hemos denominado. 66.97%, está viendo en pantalla. ¿Sí? Eso contempla el efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. Y la otra parte corresponde al total del activo no circulante o no corriente, 33,03%. Si suma 66.97 más el total del activo no circulante o no corriente, 33.03, es igual al 100%. O sea, usted debe estar considerando todo. Pero aquí tenemos sumas parciales.
No, está bien. No, está bien, está bien. ¿No? Está bien. ¿Alguien más? Bien, o sea, lo importante es que se muestre interés en resolver, en entender fundamentalmente la explicación. En el procedimiento, muchos han coincidido de que el total del activo representa el 100% y cada una de las cuentas representa un porcentaje de ese 100%. El efectivo, 85 sobre 4.920, va a ser igual a 0,173, equivalente al 1,73%. O sea, lo está multiplicando por 100. Y cada una de las cuentas, el análisis vertical fundamentalmente considera un periodo. Un periodo. En este caso estamos tomando en cuenta la información de la gestión 2016. ¿Ya? Pero lo que se ha dicho está considerando el procedimiento en el cálculo porcentual y ese cálculo porcentual tiene que permitirnos análisis. Tiene que permitirnos análisis. Y posiblemente vayamos a comparar este análisis que hagamos dentro del análisis vertical con el análisis horizontal. A ver. En el total de activo circulante o activo corriente, también lo hemos denominado, ¿sí? Como decía anteriormente, considera 66.97%. ¿Ya? Y dentro de todas las cuentas que tenemos, ¿cuál es la cuenta que tiene mayor porcentaje? A ver, a simple vista, ¿cómo se dice? ¿Cuál de las cuentas tiene el inventario? Entonces, ¿cómo debemos interpretar esto? Si el objetivo principal del inventario, y eso lo hemos dicho en las razones financieras, lo hemos dicho cuando nos hemos referido al objetivo principal de las empresas, que tiene que rotar lo más rápido posible. Rápida rotación de inventarios, rápida rotación de cuentas por cobrar, rápida rotación del efectivo. Y si eso funciona así como un engranaje, va a tener un efectivo positivo sobre el resultado de la empresa. Entonces, miren, este 37,09% está inmovilizado en inventario. Está inmovilizado en inventario. Entre el inventario y las cuentas por cobrar prácticamente casi hacen el total del activo corriente o del activo circulante. ¿Cómo debemos interpretar este 28,15%? Y ahí está la capacidad de análisis, ¿no? Si el objetivo principal en las cuentas por cobrar es la rápida rotación de cuentas por cobrar, ¿será correcto mantener este 28,15% del total de la inversión? Porque hemos dicho que el activo total representa el total de la inversión en la empresa. Entonces, eso es lo que llama la atención. Eso es lo que llama la atención. Ahora, en el ejemplo solamente estamos considerando la parte del activo. La otra parte de la igualdad, me refiero activo igual pasivo más patrimonio neto, el 100% será el total del activo más el patrimonio neto. Te va a permitir análisis en esto que se denomina análisis vertical. Pero aquí estamos llegando a una conclusión. Y esto podríamos relacionar, por ejemplo, con la razón que corresponde a la rotación de inventarios, ¿no? ¿Cuántos días hemos calculado? Más de 100, recuerdo. Y la rotación era demasiado lenta, por lo menos considerando ese resultado. Y esto de alguna manera está ratificando eso. Y lo otro, que tiene que ver con cuentas por cobrar, la pregunta es, ¿estará funcionando el departamento de cobranzas? Y esto complementaremos posteriormente con el análisis horizontal. Ahora, en este mismo análisis vertical, veremos el estado de resultados. En el procedimiento, para fines de análisis, el 100% corresponde al ingreso, en este caso a las ventas netas, ¿no? Las ventas netas representan el 100% y cada una de las cuentas para abajo representa un porcentaje de ese 100%. ¿Ya? A ver.
las ventas 100%, el costo de ventas 61% y lo estoy redondeando, por tanto la utilidad bruta, el margen de utilidad bruta 39,17. Este resultado es interesante, por lo menos hasta ahí, hasta la utilidad bruta. Se llama margen de utilidad bruta, expresado en términos porcentuales, y hemos desarrollado esto cuando estábamos viendo razones financieras. Ahora, la pregunta es, ¿cómo teniendo este 39%, redondos, ha bajado a 706? Pero aquí tengo que hacer una aclaración, ¿se acuerdan? Aquí no hemos incluido los impuestos y no hemos determinado la utilidad neta después de impuestos, y hemos hecho un cálculo en el Excel y seguramente tiene anotado. O sea, a estos 750 le hemos restado el 25% que corresponde al impuesto a la utilidad de empresas, y esa última diferencia era igual a 562.5. Está expresado en miles de bolivianos, ¿no? Y ese importe de 562.5 representa el 5,3%. Teniendo un margen interesante de 39%, ¿cómo podemos explicar que haya bajado a 5,3%? ¿Qué ha pasado? El análisis vertical te va a permitir ver rápidamente esto. A ver, de la utilidad bruta para abajo, en términos porcentuales, ¿cuál es la más alta? Porcentualmente hablando. Gastos operativos. Gastos operativos. Aquí está el problema, pues. Hay que analizar en detalle estos gastos operativos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha incrementado tanto? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Se ha incrementado personal cuando no se requería, una cosa así. Y en clases, y en función de la información que tenemos, en algunos casos o en muchos casos vamos a partir de una suposición. Porque lo otro significa estar en la empresa, contar con la información necesaria que te permita un análisis mucho más cabal. Y si el análisis es cabal, las decisiones también van a estar relacionadas de esa manera. ¿No es cierto? Pero esto salta a la vista. Es alto esto. Es alto. Otro tema que llama la atención aquí, ¿no? Otros ingresos. A ver, cuando hablamos o nos referimos a la utilidad operativa, uno se pregunta y dice, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la utilidad operativa? La utilidad operativa, en otros términos, está considerando, ¿sí?, la utilidad que proviene de la actividad principal de la empresa. Y en el ejercicio, en el ejemplo, nos estamos refiriendo a una empresa comercial que compra y vende mercaderías. Esa es su actividad principal. Y producto de esa actividad tiene una utilidad operativa de 590. Cuando se consideran otros ingresos, si comparamos con la utilidad operativa, es lo más significativo. Estos otros ingresos, podríamos decir, que no provienen precisamente de esa actividad principal. No provienen precisamente de esa actividad principal. Y esto evidentemente tiene efectos sobre la utilidad neta. Y sobre la utilidad neta después del pago de impuestos, evidentemente. Entonces, el análisis vertical en un estado de resultados te permite hacer ese tipo de ejercicio. Ese tipo de ejercicio. Ahora, ¿qué ocurre si nos referimos al análisis horizontal? Y su nombre lo está indicando, a ver, Chayapa Jocelyn. Buenas noches, dice. Ya, adelante, a ver, Gonzalo, un ratito, por favor. ¿Qué dice Jocelyn? A ver. ¿Qué dice respecto al análisis horizontal? Leo la diapositiva. ¿Perdón? Leo la diapositiva, el concepto. A ver si quiere leer, adelante. El análisis horizontal es un procedimiento que consiste en comparar los estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo u otro.
Este análisis es de gran importancia para la empresa porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y los resultados han sido positivos o negativos. Hasta ahí, hasta ahí. Aplicaremos eso que ha leído. ¿Cuál es su comentario respecto a las cuentas por cobrar neto que tiene en pantalla? A ver, ¿cuál es el comentario? Que del 2016, que es 1.385, al 2017 bajó, tiene una disminución. A ver, no hable de memoria, no hable de memoria. Jocelyn, ¿hay disminución? A ver, ¿es verdad eso? No, Lisa, no hay una disminución, hay un aumento. ¿Cómo analiza eso? De 1.385 a 1.565. ¿Cómo analiza eso? O sea, en el análisis horizontal tenemos que tomar como base el año anterior, en este caso 2016, y estamos comparando con la gestión 2017 que nos permite... Bueno, eso es horizontal. No, activos, eso, cuando tienes 9 empresas, eso, ¿qué se hace? Se resta 9 y en el horizontal tienes que multiplicar, ¿verdad? O dividir es. 9 las han y los hechos, siempre hace ser. ¿Qué se hace en el horizontal? ¿Se resta? No, se suma. No, se suma. Se suma todito, ¿no? Y en el horizontal Se multiplica. ahí le pongo. Por si me pregunta. Se multiplica. Se nota que está muy emocionada, ¿no? A ver, Jocelyn, no se ubica, ¿no? Gonzalo Rodríguez, a ver. Bueno, licenciado, este tipo de análisis se puede hacer por periodos. En este ejemplo lo hicimos un comparativo del 2016 a 2017. Normalmente las empresas lo pueden hacer mensuales o incluso con más periodos. Sí. Entonces aquí se ve una diferencia de cuánto ha aumentado o ha disminuido un año con el otro. Por ejemplo, vemos en cuentas por cobrar, hay una gran diferencia. En el inventario ha rebajado en una diferencia del 2016 al 2017. Entonces es un comparativo. Pero a ver, tomando en cuenta lo que ha mencionado Gonzalo, consideraremos las cuentas por cobrar a la que se ha referido. ¿Ya? De 1.385 que se tenía en el 2016, se incrementa a 1.565 y genera una diferencia absoluta de 180 en bolivianos, que representa el 13% porcentual. ¿Cómo interpreta eso? Que en este año, bueno, como es una empresa comercial, no conviene que haya muchas cuentas por cobrar y tener mucho en el inventario. Y en el 2017 ha aumentado todavía más. Entonces, tal vez la empresa no tiene muchas ventas o no sé. Concretamente, ¿es positivo o es negativo ese incremento de una gestión con relación a otra? Es negativa. Es negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que tenemos que evitar es tener mucho inventario y cuentas por cobrar. Nuestro objetivo es vender más. No, a ver, no confundiremos. Una cosa es cuentas por cobrar y otra cosa es el inventario. Ajá. Que ambas están en el activo, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, entonces no es conveniente tener un elevado ¿Por qué? inventario. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Lo que deberíamos hacer es no sé cómo. Hasta cierto punto está yendo bien, pero falta la otra partecita. A ver, tenemos otro participante. Adelante, por favor, adelante. Tenemos otro participante, adelante, por favor. Licenciado, muy buenas noches. Su nombre, por favor.
Eric Pacheco, licenciado. Eric, ¿qué dice Eric? A ver. En este caso, licenciado, como dice el compañero Montesido, son lo que es la comparación, ¿no? De ambos. Y en cuanto a la pregunta que le ha hecho al compañero de las cuentas por cobrar, en este caso es negativo, ¿no? La diferencia. O bueno, sí es algo negativo, ya porque está aumentando. O sea, en mis términos le puedo decir que el dinero, estamos dando sigue dinero o dando, digamos, mercadería al crédito. Entonces es cosa que no debería haber, porque ya que la empresa necesita más, es lo que necesita es hacer circular el efectivo y no hacer dormir, digamos. Ahí está la respuesta. Eso. Debería tener un efecto al revés. No incrementar las cuentas por cobrar, más bien disminuir. Y de esa manera podríamos decir que el departamento de cobranzas está funcionando, porque ese es su trabajo, esa es su tarea, en otras palabras. ¿No? Porque cuanto más se incrementa en cuentas por cobrar, me refiero al saldo, porque estos son saldos, estás inmovilizando inversión, pues. Estás inmovilizando inversión. Ahora, vayamos al inventario. A ver, tengo dos participantes más. Adelante, uno de ellos. ¿Está bien, Eric? Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está su nombre? Leslie Olmos. Ya, Olmos, a ver. ¿Qué dice Leslie? Bueno, casi lo mismo que dijo el compañero, ¿no? Que en cuentas por cobrar es la diferencia de una gestión a otra y lo que se busca es que tener más efectivo, que la empresa tenga más efectivo y entonces en este caso en las comparaciones sería negativa. Ya. A ver. Consideraremos el inventario. A ver, ¿cuál es el análisis? De 1825 a 1820. Primero, ¿qué ha sucedido? Pareciera no haber cambiado mucho. Hay una reducción de 5 que representa el 0,27%. Reitero, ahí tenemos que aplicar el objetivo que se tiene en inventarios, en cuentas por cobrar y en el efectivo mismo. Más adelante, en detalle, vamos a analizar cuentas por cobrar, vamos a analizar inventarios, siempre en función del objetivo principal que tienen las empresas. Maximizar utilidad, maximizar rentabilidad. Licenciado, una consultita, licenciado, no lo he entendido, Liz, quería preguntarle. Adelante. Lice, aquí en el efectivo, licenciado, el 2017 primero estamos tomando, ¿no, Lice? Por eso nos está saliendo menos 20, ¿no? Porque No, si 85... la base para la comparación es la gestión 2016. Se tenía 85, el 2017 se tiene 65, hay una disminución de 20. Por eso le hemos colocado el signo, ¿no, Lice? Eso quería saber, Lice. Exactamente, por eso es. Hay una disminución. A ver, decía. A ver, Leslie. Inventario. 2016, 1825. 2017, 1820. Hay una disminución de 5. ¿Cómo interpreta eso? Que es de manera positiva, licenciado, porque lo que la empresa quiere es una rápida rotación de inventario, aunque es un monto menor, pero está rotando. Pero es muy lento, ¿no? Muy lento. Sí. Porque si comparamos con la razón, o sea, me refiero a la rotación del inventario, si mal no recuerdo, consideraba algo de 100 días o más de 100 días. ¿Sí? 3,i veces al año. Mejor si rota más. Y estás ratificando aquí, pues. ¿No? Porque tiene que haber una rápida rotación del inventario. Rápida rotación del inventario. Alguien dijo, podemos comparar con otros años más y vamos a ver el comportamiento. Comportamiento en el tiempo. Y aquí solamente estábamos considerando dos gestiones. 2016 y 2017. A ver, veremos qué pasa en el estado de resultados. ¿Ya? A ver. La base para el análisis, la base para el cálculo y determinar la diferencia absoluta y la diferencia porcentual, reitero, corresponde a la gestión 2016. Entonces, comparamos gestión 2016
versus gestión 2017. En esa comparación podemos llegar a establecer que hay una disminución de 2.235 bolivianos, expresado en miles, que representa el 21.05. 21, redondeado. Su costo de ventas de 6.460 ha disminuido a 5.125, que representa aproximadamente 21%. No ha cambiado, casi no ha cambiado nada ahí. Pero lo que llama la atención es lo siguiente, miren. El 2016 la utilidad neta es 750. ¿Sí? 750. Aquí falta un cálculo adicional y tengo que aclararlo eso, y lo hemos hecho en el Excel. Pero a ver, fíjense el 2017, de 750 tiene una pérdida de menos 10, pérdida, negativo. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Primero podemos ver rápidamente aquí en la comparación de que hay una disminución en las ventas. Hay una disminución en las ventas. Y si queremos cumplir con el objetivo principal, como hemos dicho permanentemente, maximizar utilidad o maximizar rentabilidad, ¿cuáles son los caminos? O incrementas ingreso, y aquí en lugar de incrementar estás disminuyendo ingreso, y lo otro es reducir costo. Y anteriormente ya dijimos, miren, los gastos operativos prácticamente casi no cambian. Porque esto está en relación a 10.620. Y esto está en relación, verticalmente estoy viendo, ¿no es cierto? Horizontalmente por comparación, ¿sí? Genera esa disminución. Pero ¿a qué se debe esto? A que también hay una disminución en las ventas. Pero miren lo que está ocasionando, una pérdida. ¿Sí? Una pérdida. Por eso hay una reducción de 101,33%. Pero claro, esto realmente llama la atención. Entonces, en función de estos análisis, ¿qué tienes que hacer? Corregir. Porque algo está pasando. A ver, tenemos dos participantes. Licenciado, buenas noches. Hola, Víctor. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. A todo esto, licenciado, no sé si estoy en lo correcto. La diferencia entre un análisis vertical y un análisis horizontal, creo que con estos resultados que nosotros tenemos, nos serviría mucho la parcialidad que nos otorga el análisis horizontal, ya que el análisis horizontal podemos hacer una evaluación tanto diaria, mensual y semanal o trimestralmente, licenciado. Mientras que en el análisis vertical ya sería más anual, de un periodo a otro periodo. Creo yo que en este análisis horizontal nos serviría hacer una evaluación corta para poder hacer aumentos, para poder tomar decisiones y poder incrementar los ingresos de la empresa, ¿no, licenciado? A ver, primero, los estados financieros se presentan de manera anual. No hay presentación de estados financieros menor a un año. Ese es un primer aspecto. Sin embargo, puedes hacer un cálculo al interior de la empresa para hacer esa comparación que tú dices. Pero además sería oportuno, pues. Porque si hay efectos como esto que estamos mostrando, utilidad neta de 750, baja a una pérdida de 10, de menos 10 negativo, en su momento puedes corregir. Ahora, el análisis horizontal considera dos o más gestiones. El análisis se hace en el tiempo de una gestión con relación a otra. Se considera un año base, el año base aquí es 2016, lo que no ocurre con el análisis vertical. El análisis vertical solamente considera una gestión, nada más, y de manera vertical, como su nombre indica, ¿no? De arriba para abajo, o de abajo para arriba, como vimos en el caso del activo total. Ahí está la diferencia. Pero en la interpretación, considerando el análisis vertical y el análisis horizontal, tenemos que coincidir. O sea, no significa, en otros términos, que tengamos una interpretación diferente del análisis vertical respecto al análisis horizontal. Pero claro que sí, claro que sí. Reitero, en la información que tenemos,
¿no? Me refiero a lo que ustedes tienen en el tema, ¿sí? Considera 3 gestiones, 2016, 2017 y 2020. Podemos hacer ejercicio. A manera de hacer ejercicio, digo yo, ¿podemos considerar otra gestión más? Claro que sí, pues. Claro que sí, ¿no? Ahora, el otro tema que hay que tomarlo en cuenta, y hay que decirlo, lo subrayo además, en clases como esta, siempre vamos a partir de una suposición al margen de la información que se tiene. Ejemplo, aquí ya estamos viendo que los gastos operativos son considerables, por eso está arrojando esta pérdida de 10.000. Pero para entrar más en detalle, tengo que desglosar los gastos operativos. Pues digo yo, ¿estarán contratando personal que no requiere, por ejemplo? ¿O a algo se debe, pues? Y ahí está lo que decía. Tenemos que partir de un supuesto, porque lo otro es estar en la empresa. Ustedes, como futuros gerentes, van a tener información ejecutiva, como se llama, ¿no es cierto? A veces uno tiene que confiar en lo que te dan el reporte ejecutivo, pero si tú quieres entrar al detalle, tienes que saber lo menudo, como se dice comúnmente, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede. En clases, reitero, siempre vamos a partir de una suposición, de datos hipotéticos, como se dice, o basados en la información que tenemos. Por eso comentaba anteriormente de que cuando tenía las clases presenciales, yo les decía a los estudiantes, consigan estados financieros de una empresa que esté en funcionamiento en este momento, ya sea una empresa comercial o una empresa industrial. Y hemos analizado varios. Hemos analizado Soboce, hemos analizado Pila Andina, hemos analizado CBN, porque es resultados más interesantes de CBN. Yo decía, caramba, o pareciera que no todos, porque sería una mentira, pero con los resultados, caramba, qué buen negocio es la cerveza, decía yo, ¿no? En el caso de la leche, por ejemplo, ustedes han debido escuchar en el último tiempo, ¿no? Han tomado una decisión de reducir personal. Si te acoges a la jubilación, una cosa así, te vamos a dar este incentivo más, ¿no? Eso he escuchado en la prensa. Y si hay ese tipo de ofertas, ¿qué estás queriendo hacer? ¿Cuál es el efecto que buscas producto de ese tipo de ofrecimiento? Al despedir personal, en otras palabras. Porque no puedes despedir por despedir, vas a tener problemas de tipo social. Por eso le estás haciendo un ofrecimiento adicional al margen de lo que establece la ley. ¿Qué estás queriendo hacer como empresa? A reducir costo. Si reduces costo, tu pérdida, si es que hay pérdida, se va a reducir o vas a llegar a un punto de equilibrio o vas a tener mínimamente un pequeño margen de utilidad. Y lo que ellos están pretendiendo es maximizar esa utilidad. En las negociaciones que hacen con los lecheros, desde el punto de vista de Pila Andina, mejor si compran la leche que producen en Chayapata, me parece, y otras poblaciones, mejor si compran a un precio inferior al que establece la autoridad correspondiente, digo yo. Un poco que estoy especulando en este tema. Pero reitero, si queremos maximizar, ya hemos dicho, hay dos caminos. O incrementas ingreso y aplica pues el marketing que tú dominas. Aplica el mix del marketing. Aplica las estrategias de ese mix del marketing. Lo otro es reducir costo, pero al mismo tiempo dijimos, cuando hablamos de reducción de costo, eso no puede significar bajar la calidad del producto. Entonces tenemos que manejar esas variables. Y ustedes, como futuros gerentes, tienen que hacer ese ejercicio. Tienen que hacer ese ejercicio. ¿Algún comentario? Con esto prácticamente habríamos concluido con el tema. ¿Sí? Si hay algún comentario, por favor. Muy bien. El siguiente tema ya lo tienen ustedes, está en el Moodle. ¿Sí? Flujo de fondos, flujo y presupuesto de fondos es el título del tema. La siguiente clase vamos a empezar con eso. Pero en la parte final del tema de técnicas de análisis financiero tenemos un caso
un caso de Da Rosa. ¿Se acuerdan de Da Rosa, un jugador famoso, ¿no? En San José, que le dio muchas alegrías al poderoso San José, digo yo. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. A ver, ustedes tienen que aplicar razones financieras a ese ejercicio. Tienen que aplicar análisis horizontal y análisis vertical. Pero tienen que llegar a conclusiones importantes considerando las razones de liquidez. ¿Qué pasa con la liquidez de Da Rosa Sport? Positivo, negativo, ¿por qué? ¿Qué pasa con el endeudamiento o apalancamiento de Da Rosa Sport? ¿Qué pasa con las razones de actividad? ¿Qué pasa con la rentabilidad? O sea, no solamente se trata de reemplazar en la fórmula, en otros términos. Háganle hablar, lleguen a conclusiones, que es lo más fundamental. Pero revísenlo, por favor, revísenlo. Porque si lo dejamos para el día del examen, se van a complicar, yo les digo. Y ustedes seguramente conocen que los exámenes de primer parcial empieza el 11 de abril, un poco más de una semana, ¿no? Hoy es primero. De este lunes al siguiente lunes empieza el primer parcial. ¿Qué tenemos que hacer? Practicar. Practicar. ¿De acuerdo? Pongan atención.